Concentrado en este programa Despierta RD, ahora vamos con otra entrevista principal con el expresidente de la Junta Central Electoral, el histórico Roberto Rosario. No sé si le gusta que yo le diga así, pero quedó en la historia. Bienvenido, Buenos días. Roberto. Buenos días, gracias a ustedes. No es que lo puse viejo, sino que usted hizo cosas históricas. Pero yo asumo mis años también. Sin problema. Lo he sufrido y lo he disfrutado. Muy bien, Mira, excelente. Yo creo que empezar dándonos una panorámica de cómo usted ve la situación actual de la República Dominicana en los diferentes temas que se están virtiendo, sobre todo ayer el caso de la Operación Falcón y las diferentes situaciones que se han estado dando en materia judicial en el país. Mira, yo creo que la República Dominicana está en un momento especial en el que empieza a tocar aspectos que, aunque fueron definidos desde hace mucho tiempo, no habíamos, la clase política y por qué no incluso los poderes fácticos nuestros no habían asimilado que se habían previsto desde hace tiempo. En el año 2010 aquí se produjo una reforma profunda en todo lo que es el funcionamiento del Estado. Y esa modificación de la Constitución del 2010 obligó y mandó a que una serie de leyes que tienen que ver con el funcionamiento del Estado mismo fueran actualizadas conforme a esa reforma constitucional. La verdad es que al día de hoy muchas de esas leyes ni siquiera han sido tocadas. Y otras, al ser adaptadas, no han recogido el espíritu de la Constitución del 2010. Y vamos a empezar, por ejemplo, por el tema del Ministerio Público para después caer en tu pregunta. La Constitución del 2010, por ejemplo, estableció en el artículo 169 que corresponde al Ministerio Público, a esa ala del Poder Judicial, la formulación e implementación de la política criminal del Estado dominicano en esa área. Por lo que el Ministerio Público no solamente tiene la función de perseguir, investigar, perseguir y llevar hasta la prisión a los responsables de los ilícitos penales y de las infracciones, sino que también tiene la facultad de trabajar codo a codo con las demás agencias del Estado en la formulación e implementación de políticas públicas para la persecución del crimen, que es ya una tarea mayor que simplemente perseguir e instrumentar expedientes a personas. Por eso yo siempre he sido un poco partidario del sistema estadounidense y de casi el 90% de los países del mundo que tienen una función del Ministerio Público que está relacionada con el ejercicio de la función ejecutiva, porque una y otra se relacionan en este aspecto. Obviamente con leyes y reglamentaciones específicas. Por ejemplo, en el 2010 nosotros establecimos que el 50% de los ministerios públicos es designado por carrera y son inamovibles hasta los 75 años. Ahí mismo en esa Constitución del 2010 se estableció la defensoría gratuita constitucionalmente, se estableció el Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Ministerio Público, la carrera judicial, se introdujeron una serie de reformas y se estableció en el 170 lo que es la autonomía funcional del Ministerio Público en términos presupuestarios, financieros, administrativos, y además de eso, en el ejercicio de su atribución. Las leyes orgánicas del Poder Judicial de alguna manera requieren mayorías calificadas, como lo requiere la Constitución misma para su modificación. Si nosotros quisiéramos reforzar esa autonomía y esa independencia que se le dio en el año 2010 en la Constitución de la República al Ministerio Público, pudiéramos perfectamente ampliar esas disposiciones para ver en tanto cómo podemos reforzar esos requerimientos. Por demás, la elección mediante otro mecanismo de un procurador no te garantiza la independencia. Aquí ahora mismo se está cuestionando al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Él fue designado por el Consejo de la Magistratura. Pero aquí también hay otras personas que se cuestionan, que han sido nombrados en posiciones de la justicia y de otros órganos extrapoder. Por tanto, la fiebre no está en la sábana. Creo que hay una visión equivocada sobre el tema.
Yo, por ejemplo, creo que el actual Ministerio Público, que fue seleccionado en el marco de esta institucionalidad constitucional y adjetiva, y de leyes adjetivas, yo creo que es realmente independiente. Ahora, ese Ministerio Público actual, que yo considero independiente y que valoro a mi amiga y profesora Miriam Germán, a mi amiga Jenny Berenice, al profesor Camacho, que no tengo el privilegio de haber compartido tanto con él, pero creo que los tres que encabezan el Ministerio Público reúnen condiciones de independencia y la ejercen ahora mismo en la persecución de la corrupción y de otros delitos, como lo acaba de demostrar la operación de ayer. Ahora, ¿de dónde sale Miriam Germán? Salió como un conejo de un sombrero, ¿no? Miriam Germán fue nombrada aquí en el Consejo de la Magistratura que presidió Leonel Fernández, presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Camacho entró al sistema del Ministerio Público en el año 2006, en el periodo de los concursos del Ministerio Público bajo la dirección de los gobiernos de Leonel Fernández. Jenny Berenice fue fiscal en el 2009 en Santiago y en el 2011 en el Distrito Nacional, en un aporte de esa gestión. Y eran independientes antes, en mi opinión, y lo siguen siendo ahora, porque ellos son la misma persona, no han cambiado. Hipólito dice que no hay justicia independiente. Es una dijo el día de utopía, ayer. dijo él ayer. Es una utopía del presidente. Yo creo que el presidente de la República acertó con la designación de esta persona en la función que tienen, y yo creo que el Ministerio Público en lo esencial se está manejando con independencia. No es perfecto, porque perfecto es Dios. Solamente. Pueden cometer errores como cualquiera, errores de humanos, pero en mi opinión van por la dirección correcta. Y creo que además de eso, en sentido general, se está respetando los derechos de la persona. Yo difiero de esa opinión del expresidente Hipólito. Sí, Hipólito dice que se le está violentando a alguna gente que está presa ahora mismo. Derechos. No descarto, puede haber casos aislados, pero no creo que sea la norma al momento que actuar, porque creo que se hubiese sabido. Doctor, ahora, no lo descarto, puede pasar. el caso de la Operación Falcón y otros hechos más que se han iniciado en la justicia, dejan entrever que la política sigue siendo permeada por el narcotráfico, por lo menos en cuanto a lo financiero se refiere, quizás no en la actividad per se. Y quisiera saber que usted, que estuvo al frente de la Junta Central Electoral, que es el organismo rector, ¿qué tanto desde ahí se pudo o se puede en la actualidad incluso detener la inmersión de estas personas? Y sobre todo porque de naturaleza democrática, que es la vocación de nuestras leyes, la participación de entrada no se le puede prohibir a nadie en sí. Pero cuando tú necesitas algún tipo de regulación extra, dicen, bueno, es que entonces chocaría con ese precepto. ¿Es viable en la actualidad detener ese flujo de personas vinculadas al mundo del narco en la política? Mira, es difícil, tanto a nivel local como internacional, incluso a excepción de Colombia, que tiene una legislación que le pone algunas restricciones a las personas que puedan acceder a cargos públicos o de elección popular, respecto de ciudadanos vinculados al tema del narcotráfico, del tráfico de sustancias prohibidas. En el mundo no hay previsión de que un ciudadano en pleno ejercicio de su derecho pudiera impedírsele ser candidato. Para ponerte un ejemplo, si Quirino quisiera hoy ser senador de Elías Peña, lo puede ser. Sí. Claro, Maconis puede ser candidato. Claro que sí, no tiene impedimento. Cualquiera de esos extraditados que cumplieron condena y vinieron aquí y no tienen expediente abierto, pueden hasta tener expediente abierto, que no tienen sentencia definitiva. Exactamente. Porque es el tema, no es que estén acusados, no es que a fulano se le ocurra decir que alguien está vinculado, o eso sí. O no es que la DEA acuse a fulano, exacto, o que el Ministerio Público acuse a fulano, es que hay una sentencia que le conculque sus derechos civiles y políticos y que en adición a eso tenga el carácter ya de lo definitivo. Entonces, los partidos, aunque quieran, si esa persona resulta electa en una convención, en una asamblea, no le pueden prohibir ser candidato. La Junta Central Electoral no lo puede prohibir tampoco. Obviamente los partidos deben tener cuidado en el momento de la selección de las personas que van a ejercer la función partidaria. Yo creo que en ese tema a mí me preocupa bastante el giro que está tomando
Porque antes los políticos, los narcotraficantes lo que hacían era que buscaban un amigo en el poder. Patrocinaban a alguien con quien tener relaciones. Para tener el vínculo. Ahora están yendo ellos mismos. Ahora ellos se están postulando y están ejerciendo la función pública. Y aquí se cree que se ha inventado la fábula. Pablo Escobar en Colombia. Claro, aquí hay la fábula de que supuestamente antes no se perseguían. Eso no es verdad. En los periodos anteriores fue que se apresó a Quirino Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo y Florian Feli, una serie de grandes capos que fueron extraditados algunos y otros fueron apresados y cumplieron condena. Ahora lo que preocupa es que se está apresando a una mayor cantidad de personas, legisladores electos, funcionarios electos y otros funcionarios recién designados en menos de un año. Yo vi, excúsenme la promoción, yo vi un tuit hoy en la página digital de la periodista Nuria Piera, que daba cuenta de 7 casos en menos de un año de funcionarios designados y electos que han sido apresados o que están siendo imputados por el narcotráfico. Vinculados, sí. Yo diría que el Partido Revolucionario Moderno, que es a quien se refiere ese tuit, debiera prestarle atención al tema, porque hay que evitar que un partido que tiene el control del Estado pueda ser su dirección o sus funcionarios puedan ser cooptados, puedan ser captados por el crimen organizado, porque las consecuencias serían perjudiciales para todos. Doctor Rosario, se ha dicho que, saliendo un poquito de la justicia y entrando al tema del diálogo, se ha dicho que la modificación constitucional que está proponiendo el presidente, que va a introducir, se busca reducir el porcentaje y que usted mismo ha planteado que se va a modificar o que podría modificarse el artículo 37. Esto de bajar el porcentaje, ¿usted lo ve viable sin tener la cantidad de votos en la Asamblea Nacional para hacerlo? No creo que eso ocurra. Por demás, yo sí dije, a propósito de tu pregunta, que el gobierno debía ser más transparente en relación a los aspectos que quiere, sobre los cuales procura un consenso que concluya en una modificación o una reforma en leyes específicas del Estado y en su intención de modificar la Constitución. Porque digo que no es transparente porque cuando a ti te invita un anfitrión a una casa, el anfitrión es quien pone el tema. Te dice, mira Gilbert, te invité para esto. Te invité para esto. Al día de hoy, ellos no han dicho para qué. Ellos dicen, nosotros queremos 12 reformas. Okay. Tópicos. Y ahora son 13, ¿verdad? Porque se incorporó lo de la ley electoral. Ahora bien, ¿tú quieres eso? Perfecto. Dime de qué tú quieres hablar, porque tú me invitaste. Claro. Entonces el gobierno tiene que presentar sus proyectos de reforma. Y participe. No presentar perfiles, porque presentar perfiles es decir, yo quiero esto y te presentan una idea general, pero no te dicen lo que quieren. En el diálogo, en la última reunión, ellos se comprometieron a presentar sus reformas. ¿En qué sentido quieren las reformas? Y entonces la oposición aceptó a unanimidad, eso fue acordado ahí, que una vez tengamos esa documentación a mano, haremos las discusiones necesarias para ir al diálogo a hacer las formulaciones, las críticas y apoyos requeridos respecto de esa propuesta de reforma. La Fuerza del Pueblo ha dicho y reiterado que se mantendrá en el diálogo porque uno de los elementos esenciales de la Fuerza del Pueblo es su apego al principio del diálogo y la concertación. Y estará ahí de buena fe, tratando de obtener los mejores resultados para el país, pero sobre todo vigilante de que los intereses de la mayoría de las personas más vulnerables no sean afectados. Nosotros no apoyaremos ninguna acción que tienda a agravar la vida del ciudadano. No vamos a apoyar ninguna medida que permita que, por ejemplo, la gente pague más impuestos de lo que pagan ahora. Si alguien, lo pague, que sean los que más tienen. Ahora, los que menos tienen ya no soportan más carga. Ya no aguantan que sobre sus hombros se ponga la supervivencia del Estado. Si alguien debe grabarse, vamos a imitar a Estados Unidos, que siempre lo vemos como la economía o la democracia perfecta. Grabemos a los que más tienen y alivianemos la vida de los que menos tienen. Con esa filosofía
es que la fuerza del pueblo va a estar presente en ese diálogo. Una cosa, doctor, y salgo ya del diálogo, porque usted se hizo ícono con el tema migratorio cuando estaba como presidente de la Junta, y me gustaría saber, usted sabe que luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse, se quedaron en el aire muchos de los acuerdos que se firmaron con República Dominicana y los temas de colaboración, pero sobre todo la situación de la crisis humanitaria que se está viviendo del lado haitiano y lo que está pasando en la República Dominicana. ¿Cómo usted valora lo que se ha estado haciendo desde el Estado Dominicano con el hermano país Haití? Mira, yo creo que la República Dominicana no tiene una visión integral de cómo manejar sus relaciones con Haití. Que con mucha frecuencia se atribuye a xenofobia o racismo las posiciones que se adoptan. Yo creo que nosotros estamos obligados, querrámoslo o no, a prestar más atención a Haití que a cualquier otro país, porque es el único país con quien tenemos una frontera terrestre. Nada que ver con temas de racismo, nada que ver con temas de prejuicios. Simplemente no tenemos frontera terrestre con más nadie y tenemos una frontera muy porosa que permite el ingreso de cualquiera que quiera venir a República Dominicana sin control. Por demás, Haití es un estado fallido, es un narcoestado que está... Narcoestado. Claro, nadie discute eso, que está prácticamente copado, con territorio de nadie, controlado por bandas. Secuestros. Que puede fácilmente trasladar a República Dominicana esa situación de inestabilidad. Haití es una amenaza permanente para la estabilidad económica y social de la República Dominicana, en el sentido, no de que nos vayan a invadir, sino en el sentido de que esta violencia sin control que hay en Haití, esta falta de institucionalidad que hay en ese país, permite que desde ahí puedan exportarse hacia aquí una serie de situaciones lesivas a la convivencia pacífica y ordenada en la República Dominicana. Entonces, hasta ahora lo que hemos estado detrás de lo que reaccionando a las políticas de Haití. Por ejemplo, en este momento en Haití se está llevando a cabo una propuesta de reforma a la Constitución. Nosotros debemos estar atentos a qué se está discutiendo en esa reforma constitucional en Haití, porque pudiera tener consecuencias desde el punto de vista de la nacionalidad en la República Dominicana, lo que acuerde Haití. Pero además de eso, nosotros debiéramos definir. Haití acaba ahora mismo de rechazar una propuesta de donación de vacunas que debió pedírnosla, y sin embargo lo ha rechazado. ¿Por qué usted cree que lo rechazaron? ¿Porque no creen en la vacuna o porque dicen de República Dominicana no vamos a aceptar nada? Porque Porque Haití básicamente... La devolvieron también una parte. Haití ha vivido básicamente de la ayuda internacional. Y la ayuda internacional generalmente que le llega de República Dominicana generalmente es en especias. En especies. No en dinero. No en dinero. Y eso no. Entonces, entonces ese es un problema. Pero, victimizarse significa más dinero. Y además a ellos les gusta siempre victimizarse con relación a República Dominicana. Eso le gana. Por eso ellos siempre mantienen ese estado de confrontación. Pero el Estado Dominicano no debió arriesgarse a hacer una donación que no lo había consultado previamente y que no tenía la garantía de que iba a ser aceptada. Es el mejor ejemplo de la improvisación que hay en la República Dominicana con relación a las relaciones con Haití. Hemos venido cometiendo una serie de errores y yo siento que vivimos detrás de la agenda de Haití y no vamos imponiendo nuestra propia agenda en los temas migratorios que tenemos con la vecina parte oeste de la isla. Una política reaccionaria y no anticipada. Doctor, se nos quedan temas de la discusión de este proyecto que tiene la Junta Central Electoral y que ahora también está incluido en el Consejo Económico y Social para su diálogo de la reforma, la ley de partidos políticos y demás, pero para eso necesitaríamos un programa entero porque ya el tiempo nos limita, así que muchas gracias por su presencia aquí y esperemos que podamos más adelante debatir ampliamente este y otros temas. Siempre es interesante compartir y hablar con usted. Así es. Para mí es un honor y un placer compartir este espacio y llegar a los amables televidentes. Muchas gracias. No, lo tendremos de nuevo. Así es. Hay materia. Falta mucho todavía. Roberto Rosario Márquez, él es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y es presidente de la Junta Central Electoral. Con nosotros estuvo esta mañana, mañana el Team de los Elegidos. Aquí se encargan los jóvenes de asumir las riendas de este programa.